está seguro afuera. Esta tardecita en el Congreso se va a reunir el bloque de La Libertad Avanza y su expulsión es un hecho a esta hora. La molestia con Arrieta empieza después de la visita que hicieron un grupo de 13 diputados a represores detenidos por delitos de lesa humanidad, entre ellos nada más y nada menos que Alfredo Astiz. Bueno, Arrieta dijo no saber quién era Astiz. Cuesta creerlo, su argumento fue que ella nació en 1993 y que por eso no sabía qué había pasado, ¿no? Bueno, la vida, esta cosa de la explicación adánica. Exactamente. Yo desde antes de lo que nací no conozco. No puedo, exactamente, desconozco. Bueno, después la vimos paseando con un libro del Nunca Más, sería bueno que además de pasearlo lo leyera. Pero además de eso, Arrieta la semana pasada protagonizó un escándalo interno respecto de dónde eran las responsabilidades, de dónde había bajado la orden para que fueran o que no fueran y demás al penal a visitar a estos represores. Y ahí, después de esa reunión, ella denuncia a su par, a Nicolás Mayoraz, lo que generó muchísimo malestar interno. Una denuncia que Arrieta quedó peor parada de lo que ya estaba con el patito en la cabeza. Porque el fiscal Sergio Morla habla de argumentos infantiles, pueriles, realmente la deja muy mal parada. Y en La Libertad Avanza se empezó a hablar de traición. Decían que ella jugaba para el kirchnerismo, que por eso apuntaba a Mayoraz, por este tema de supuesta violencia de género, también contra el presidente del bloque, Martín Menem, porque ella responsabilizaba, y la vemos con el patito, cuando protagonizó otro de sus momentos bochornosos. Pero bueno, ella cuestiona la autoridad de Martín Menem, la responsabilidad respecto de dónde surgió la orden para realizar esta visita, que ella dice tenía el visto bueno desde arriba. Y se habla de traición. Dicen, bueno, el abogado que se puso es el mismo abogado que participó de la operación para involucrar a Gerardo Milman en el caso de Cristina Kirchner. Ella la acusan de estar jugando para el kirchnerismo, pero la decisión de excluirla hoy del bloque tiene que ver con su actitud posterior a la visita, ¿no? No con la visita en sí, de la que formó parte ella y 12 diputados más, un tercio del bloque de La Libertad Avanza fue a visitar a represores. Y bueno, Arrieta tiene el poder de daño. ¿Por qué? Porque en las últimas horas empezó a publicar chats del grupo donde se habla de estas conversaciones respecto de la visita y también un supuesto proyecto de ley que tenía que ver con la posible libertad de... Porque había un grupo de chat que decía no sé qué, Milit. Sí. ¿No? Que era así, que no le alcanzaba las letras y ella creía que era de militante y no de militares. Exactamente. Pero había un proyecto ya casi reglamentado. Exacto. Ella omite poner quiénes eran los firmantes de ese proyecto. Claro. Se supone que es un modo de extorsión, dicen algunos, bueno, después mostraría quiénes avalarían ese proyecto. Con ella está todo roto. Pero no está mucho mejor con Rocío Bonacci, que la veíamos antes, que es la rosarina, como vos bien como Mayoraz también, como Mayoraz también. Tenemos nosotros los gustos, nos los damos en vida. En vida, exactamente. Con Bonacci está en la mira, te dicen. Bonacci está más cerca de salir que de quedarse. La acusan de haber fogoneado la actitud de Arrieta, entre otras cosas. Ella dijo sentirse engañada por lo que sucedió. Bonacci, ¿te acordás? Fue noticia a comienzos de este año cuando se discutía la ley de bases, se retira la ley de bases y ella ingresa un proyecto para debatir la posible derogación de la interrupción libre voluntaria del embarazo, lo cual generó un cimbronazo interno porque no estaba acordado con el resto del bloque que eso sucediera. Fue un escándalo, fue un papelón. Bueno, Bonacci ahí quedó mal parada y ahora mucho peor. Ella está en la mira y te diría, está ahí la balanza inclinándose más para la expulsión que para que se quede adentro. Sí. Pero insisto, no es la única. Y ahora la vamos a ver a Marcela Pagano. ¿Qué es de la vida de mi amiga Marcela Pagano? Bueno, qué buena pregunta. Que fuimos casi compañeros de trabajo y después no sucedió. Bueno, yo tuve un trato encantador con ella. Que aparte... ¿Cuándo va a ser mamá? En unos meses, la verdad que no, sí, no le falta mucho, me parece. Debe ir por la mitad, Total. Sí, no tengo esa precisión, pero sí va a ser mamá, como ella misma anunció.
A ver, con Pagano hay malestar, mucho malestar, te diría, interno, no solo por esta actitud que toma en torno a lo que fue la visita de sus compañeros al penal, sino también por otras que dicen, hubo que ir a buscarla, por ejemplo, para que se votara, ¿te acordás? Para que se votara la ley de bases. Porque ese día, el día más importante parlamentariamente para La Libertad Avanza, ella no estaba de motus propio en el recinto. Y hay mucho malestar de cómo jugó en estas últimas horas respecto del escándalo que se armó la semana pasada en la reunión de los libertarios en diputados y también por su cercanía con el abogado ligado a los servicios de inteligencia, Franco Bindi. Eso no gusta internamente, pero la realidad es que a esta hora ella no estaría en la misma posición que Bonacci y Arrieta porque dicen hay una cuestión de afecto y que eso, digamos, creen que estuvo realmente muy involucrada en la campaña, que militó al espacio, que el vínculo con Javier Milei se jugó, aparte. Se jugó fuerte, entonces ahora, creen que eso la va a salvar. Diputados, ¿cuántos son? 37. 37 diputados y 7 senadores. Exactamente. Las olas que hacen, ¿no? Con 44 legisladores. Porque exactamente. Tenemos otra ola más, que es Paul Troni. Que es Paul Troni, exactamente. Vos decías 7 en el Senado, bueno, yo hasta ahora te diría que son 6. ¿Por qué? Porque el malestar con Paul Troni también es total. Paul Troni se corta solo. En La Libertad Avanza lo adjudican a sintonía con la vicepresidente Victoria Villarroel y también a un encuentro que dicen habría tenido con Mauricio Macri, porque Paul Troni la semana pasada rompe con todo y dice, elijo no. O sea, Paul Troni se opone directamente a la decisión del presidente de la Nación, el presidente por el cual él llega al Senado, que propone a Ariel Lijo. Bueno, Paul Troni dice a Ariel Lijo no. Entonces, en La Libertad Avanza creen que el tiempo de Paul Troni con ellos está terminado. Paul Troni dice, si va Lijo, yo me voy de La Libertad Avanza, y La Libertad Avanza internamente en Casa Rosada te dicen, a ver, antes de que se vaya, lo vamos. Y más allá de lo que pueda pasar después con Paul Troni, ellos dicen, la carrera política de Paul Troni está acabada. Después de esto se vuelve al sector privado. Ahora, eso dicen en el primer piso de Casa Rosada. ¿Qué capacidad de hacer ruido, olas en contra? En el medio, digo, cuando tenés un escenario de la oposición más favorable, una crisis en el PRO, ni hablar. Del lado del peronismo, bueno... Alberto Fernández, que te regala un escenario absolutamente favorable, porque realmente nunca vimos... Siempre pasa, cuando hay oposición... ¿Lo escribiste vos o quién en el diario? Pero lo vi los otros días, que cuando no hay oposición se abren las crisis internas. Yo no sé si fue Pañi el que lo dijo anoche. Un gran análisis. Bueno, Cristian Boutier nos va a explicar cómo termina todo esto, porque sabés que padezco de ansiedad contumaz. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están todos? Yo digo, qué capacidad de hacer olas entre ellos, ¿no? Increíble, ¿no? No aprovechar las oportunidades. A ver, no es que toda La Libertad Avanza o todos los funcionarios estén con esta agenda de ocupar los espacios cuando no deberían ocuparlos. Son algunos actores que, bueno, tienen sus propias agendas, como bien planteaba. A ver, y ya diferenciaría, ¿no?, lo que sucede con algunos y otros. Arrieta, a ver, las justificaciones han sido bastante vagas y claramente con poco sustento. Lo de Paul Troni yo lo diferenciaría por la simple razón que él se solventa en lo que pasó en Formosa entre la relación del hijo y Infran. O sea, Infran. Claro. O sea, no es muy rebuscado el planteo de Paul Troni. Tiene su justificación. Lo que pasa es que, bueno, pensó que llegaba un espacio nuevo de outsider, no verticalista, como es el peronismo, la fuerza tradicional, y se da cuenta que la política es la política, independientemente del color que lo representa. O sea, esta historia de ser liberales y que tenemos libre pensamiento. Hasta que entramos a Casa Rosada y ahí somos liberales hasta que, se dice el triángulo de acero manda, ¿no? Pero totalmente. Entonces creo que algunos actores que justamente son outsider, que se sumaron a esta nueva ola, no están entendiendo. Y me parece que hay el conflicto de intereses, pero vuelvo a lo mismo, creo que las justificaciones de unos son distintas a las de otros. ¿Dónde termina esto? Y la verdad no sabemos, porque son pocos y se pelean mucho. Ahora, en esto digo, entiendo lo que vos mencionás. Ahora digo, más allá de los libertarios, la idea y demás, te estás oponiendo directamente a la idea del presidente. Digo, el presidente designa a alguien, 2 nombres, y vos decís no, y salís a militar eso. Eso no es un poco kamikaze. Y yo creo más que allá ahí es de... donde arranca ya la disociación absoluta y plantear, bueno, que dé un paso al costado. Porque una cosa es votar como quieras y otra cosa es militar el no. Exactamente, esa es la diferencia. Y volverte un representante no desde adentro. Me parece que eso es lo que hace mucho ruido. Vuelvo a lo mismo. Para mí las justificaciones de Paul Troni son correctas desde donde él se apaña, porque él plantea lo que pasó en Formosa. Ahora,
plantearte como un representante de él no es saber que te estás poniendo la área del frente. Pero bueno, a ver, como bien plantean, son pocos, se pelean mucho y no aprovechan la oportunidad de una oposición que les da todo para que justamente siga planteando el gobierno que lo que estaba antes era infinitamente peor de lo que está pasando ahora. Contame cómo ves el vínculo con Macri, ¿no? Después de lo que pasó la semana pasada, me enojo, voto en contra, pero después pido disculpas, ¿no? Y hoy aparece con gobernadores de vuelta el presidente Macri, ¿no? Digo, ¿qué ves ahí? Pues yo creo que Macri, con todo este lío en diputados y en senadores, principalmente en diputados, está diciendo, ¿te das cuenta que cuando arrancamos dijimos que había que hacer un bloque mayoritario? Macri es un actor, es muy particular definirlo a Macri. Yo creo que Macri en los próximos años va a ser muy parecido a lo que le pasó a Massa hasta 2019. Él solo no le va a alcanzar para volver a ser gobierno, pero va a tener entre 6 y 12 puntos de intención de voto que, estando adentro, empujan un triunfo importante del oficialismo. Estando afuera, te empujan a que ese votante encuentre diferentes representantes. En 2019, con Massa afuera, vio balotaje. Con Massa adentro, el Frente de Todos tenía altísima posibilidad de ganar en primera vuelta. Me parece que eso es lo que sucede. La antesala de todo esto va a ser la legislativa el año que viene. Y principalmente la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nació la Libertad Avanza y que donde para mí la Ciudad de Buenos Aires el año que viene puede marcar hacia dónde va 2027. Lo que pasa es que, digo, de acá al año que viene... falta muchísimo. ¿no? Yo le contaba al comienzo del programa que ayer hablé con Carolina Píparo, candidata a gobernadora, no una candidata legisladora por ahí perdida, que no se habla más por el presidente de la Nación, por el bendito tema del ANSES. Ella ayer lo aclaró, dijo, en realidad entiendo que si había una suerte de apoyo de parte del PRO y de otras fuerzas, viniese Giordano al ANSES y no yo, que había sido nominada. Fueron malas las formas, ¿no? Pero toma el ejemplo de los fondos reservados de la CIDE para contar cómo se maneja la Libertad Avanza. Mira esto. Hubo dos temas bien potentes en las últimas horas. Asignación de recursos para la CIDE y movilidad jubilatoria. Empecemos por el primero. No, a la CIDE yo voté en contra. Esto es lo que yo digo de la obsecuencia. O sea, no podemos querer borrar los límites de lo que está bien, de lo que está mal. No, está mal. Los fondos reservados son todo lo que está mal. Porque son fondos que uno no le explica absolutamente a nadie. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Si próximamente se presenta el presupuesto. La estructura de la CIDE es enorme, la estructura, y nosotros vinimos a reducir la estructura. Eso es lo que prometimos en campaña. Los fondos reservados no se los aprobaría a nadie. Y Javier Milei tampoco se los aprobaría a nadie. Pero lo pidió. No los aprobaría, estoy segura que no los aprobaría. Pero Sentada ahí en el Congreso... Pero él los pidió. Bueno, está bien. Lo que digo es, si hay un Congreso que te dice que no, bueno, recapitulemos y pensemos si podemos presentar una ley, porque nosotros sí prometimos transparencia. Ministerio de la Mujer. Estoy absolutamente a favor del cierre de ese ministerio, no de las áreas críticas. Lo que se hizo, las áreas críticas se pasaron al Ministerio de Justicia, lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Ahora, ese ministerio era 12 veces menos que los fondos de la CIDE. Es interesante porque ella arranca diciendo apoyo a Milei, quiero que le vaya bien y todo esto, pero basta obsecuentes. Bueno, es lo mismo que plantea Paltroni, o sea, plantea que lo que lo rodean lo perjudican al presidente. A ver, vuelvo lo mismo. Las ideas de la libertad y los pergaminos de las ideas se quedan en el momento que cruzás el escritorio. Ahí guardamos los pergaminos y empieza el pragmatismo. Y creo que esas son las deficiencias que terminan llevando a un desgaste que, vuelvo a lo mismo, yo en los sociales divido en tercios. Un tercio totalmente fidelizado a Milei, un tercio totalmente opositor a Milei, y un tercio que le dio una cuota de confianza en el balotaje, que lo ve como una esperanza, que está esperando resultados fácticos y que no está fidelizado. Es un votante, te diría, blando. Y ahí es donde realmente se define la continuidad o no de este gobierno. O sea, la continuidad en el sentido de mantener estos niveles de imagen positiva. Pero bueno, Cristian, falta mucho todavía justamente para empezar a diagramar cómo se va componiendo esto. En el oficialismo admiten la necesidad de una profesionalización de los candidatos de cara a 2025, ¿no? Dicen, bueno, acá muchos de los que se eligieron, caso por ejemplo Arrieta, Bonacci y compañía, en el mejor de los casos hubieran aspirado a ser concejales, que de última es el cargo electivo más bajo. Sí. Y se encontraron de golpe siendo diputados, senadores. Entonces dicen, bueno, se marearon, creyeron que tenían agenda propia y que podían hacerlo. Esto hay que revertirlo de cara a 2025.
¿Vos qué posibilidades ves de una profesionalización del espacio de acá a menos de un año? Es muy buena, porque justamente lo que se le criticó en esa profesionalización a el armado de lista de peronistas en la provincia de Buenos Aires. O sea, si vos querías personas que sean con experiencia, que levanten la mano, que sean verticalistas, no vayas a buscar outsiders. Claro. Ahora, pasa que el año pasado, en principio, obviamente estaba todo cooptado por el peronismo, por Juntos por el Cambio. Creo que va a haber mucho que está buscando en Libertad Avanza, porque Libertad Avanza es una marca que vende y que va a vender el año que viene en términos electorales. Hay que salir a buscar casta. Vamos a decirlo con todas letras. Hay que salir a buscar. Tienes que buscar la casta. Lo que tanto criticaste lo tenés que buscar para que justamente estés estos problemas con los outsiders, ¿no? Claro, lo que pasa es que uno puede entender que tengas un discurso para la tribuna en contra de la casta, lo que después a la hora de gestionar tengas que buscar, digo, francos, o sea, con cariño, respeto y admiración, como dice Calabró. Pero digo, si hay alguien que viene de la tradición política... Por eso te digo, a ver, se empiezan a romper esos pergaminos en el marco del pragmatismo. Claro. Y creo que la política te enseña eso. Otra de las filosofías es, che, a la primera echar al funcionario. ¿Hasta qué punto las empresas o el sector privado te va a proveer funcionarios para que no los termines sacrificando ante el primer error no forzado? Digo, son muchos los aprendizajes, pero bueno, camino se hace al andar. Y ahí la pregunta también es, ¿cuál es el temperamento real del gobierno? Ayer Píparo decía, no, en campaña nosotros sabíamos que había que hacer algunas cosas para la campaña, pero a la hora de hay mayor diálogo. ¿Vos cuál dirías que es el temperamento de este gobierno? Es muy particular la pregunta. Yo creo que es un gobierno que está aprendiendo, que es un gobierno que se está formando y que soporta, tiene muchísima tolerancia hasta que encuentra límites de entender que vas absolutamente disociado de la filosofía que por lo menos pregona el presidente. Y por eso todos los actores tratan de salvar la figura del presidente, porque ven de que él, por lo menos su impronta es pura. Yo creo que no va a depender tanto de la tolerancia del gobierno o de última la paciencia, sino la paciencia de la gente para mantener este nivel de expectativa. Eso va a ir definiendo la agenda o no de lo que tiene un hándicap precioso este gobierno, que es el tren fantasma. Porque aparte tiene algo que hacía mucho no pasaba, que es un protagonismo internacional que le da un envión. Digo, cualquier argentino que va afuera del país se encuentra de que hay una buena imagen de Javier Milei ante la expectativa que ha generado. Lo que pasa es que no lo pueden reproducir taxativamente a lo que sucede en Argentina. Y me parece que si no hay una sinergia entre lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, en ese marco de expectativa, iba a ser muy difícil lograr los objetivos. En inversiones, en la confianza y bajar también el nivel de disociación que tiene la clase política para con el futuro del país, ¿no? Totalmente. ¿Qué ves en el episodio Villarruel? Veo una carrera política propia de una protagonista que a lo mejor se la subestima, pero que hoy los niveles de aprobación están a la altura del presidente. O sea, Villarruel no está 5, 6, 10 escalones por debajo del presidente. No es Alberto versus Cristina en 2019. ¿Se entiende? Es distinto. Obviamente que los votos son de Javier Milei, pero Villarruel ha construido un posicionamiento, una fidelización de su impronta y que no le serviría bajo ningún punto de vista una disociación entre las partes. Porque claro, no representa justamente esa voluntad de un segmento de la sociedad que quiere un camino bastante transparente. Te está viendo, no se está viendo Elisa Carrió, que me estaba llamando, y ahora veo que me dejó un mensaje, un año en mi vida por saber, me da una curiosidad saber lo que red ponerlo. No, sin escucharlo antes, no. De ninguna, pero que nobleza obliga, y lo digo también como autocrítica, qué razón tuvo en muchísimos diagnósticos que hizo Carrió y que se la menospreciaba por no estar a tono con la realidad. Pero la verdad que una expresión que aprendimos en política con ella, la matriz de corrupción del kirchnerismo, que ella planteó durante mucho tiempo y que ahora vemos no solo en esta vergüenza de la presunta violencia de género contra Fabiola, porque digo, ¿de dónde nace esta causa? Nace del tema seguros, que yo espero que prontamente, como el tema de comedores comunitarios, tenga una respuesta judicial, ¿no? O sea, esto es lo que yo te decía, es el hándicap precioso que tiene este gobierno llamado tren fantasma, porque te das vuelta y encontrás esto, ¿no? Totalmente. Y creo que
como todo, en la medida que no haya respuesta de la justicia, se empieza a diluir ese marco de expectativa y los ojos vuelven a estar en quienes hoy toman la posta del gobierno. Pero me parece que el verdadero quiebre para saber dónde está parado el oficialismo va a ser la legislativa el año que viene, porque así pasa siempre, ¿no? Pasó con el gobierno de Macri, con el gobierno de Alberto Fernández, y con Milei va a suceder. Vuelvo a lo mismo, la profesionalización de los representantes a nivel federal es importantísimo en el marco del 2027. Vuelvo a lo mismo, si no hay profesionalización de representantes o de construcciones federales en 2025, es muy difícil el 2027. Total. Un placer verte siempre. Por favor. A ver cómo está la ciudad de Buenos Aires. Te la mostramos a esta hora.